todos cabeza fría. Yo me encargo de seguir esos tijuanos hasta el escondite del Indio Amaro. Pues eso de que el gringo se vaya a perseguir solo a los narcos me preocupa. Los tijuanos no preguntan, se ponen a disparar como locos. Y si se enteran que los están siguiendo, le pueden cortar hasta la cabeza. Razón de más para ir solo, Bebote. No hay que llamar la atención. Hay que llegar al rancho del Indio, pero no hay que poner en peligro a nadie. No como la última vez que rescatamos a Nicolás. Eso fue una carnicería. Y esto tiene que ser una cirugía. Hay mucha gente. Y aunque sean presos, hay que cuidarlos. No hay que poner en riesgo a nadie. Ustedes tranquilos. ¿Este es el camión que vamos a asaltar? Ese mismo. Oiga, muy buen trabajo eso de hackear los servidores de Homeland Security. En vez mis hombres no son tan brutos como usted cree. Oigan, a este que mis hombres. ¿Acaso lo hiciste vos? Ese trabajo salió limpio fue por mi patrón. Yo fui el que hice eso. Ah, ¿con las indicaciones de quién? ¿Vos sabés mucha tecnología, me o qué? Dejen de pelear como un par de Y vos, Azuceno, bájale al tonito. Acordate que en esta organización cambió la jerarquía. Allá se fueron el Tecolote y 2 de nuestros hombres a vigilar a la Indira. Todo anda bien planchado, a prueba de tarugos. A vos también te digo, Amaro. Si esto sale mal, ruedan cabezas. ¿Estos son tus esclavos? ¿Mujeres, niños, güeyes que no se pueden quedar parados? Este no es el autobús que estábamos buscando. Al colombiano no le va a gustar esta noticia, ¿eh? Es que de verdad tú solamente sirves para 2 cosas. Para nada y para lo mismo. Esa gente tampoco sirve acá. Madre. Baby, ¿qué haces? Vas a meter un niño con la mente. ¡No se muevan! ¡No se muevan, no me los quiebro! ¡Les tengo un regalito! ¡Granada, granada! ¡Cuidado! ¡Al suelo! Vámonos a la chica. A tirar plomo, hágale. Vámonos. Listo. Vámonos. Esta es la Policía Municipal de Matamoros. Queda usted detenido, perro. Bueno, muévanse a ver gonorreas que no tengo todo el día. Necesito llegar a la fiesta rápido, Amaro. Ya estamos peinados para atrás, señor Romero. Armados y listos para matar. ¿Matar a quién? ¿A quién? ¿Ah? ¿Quién te dijo matar? La orden es clara. Agarras a las mujeres y a los niños y los metes a un cuarto, sobre todo a Vicenta, y llega, léeme la boca, inmaculada, sin un rasguño. Esto es un secuestro. Esto no es una masacre como las que te gustan a vos. No, ya sé, patrón, era un decir nada más. No estoy para decir, estoy para hacer eso, Amaro. Ah, sí ve, Amaro. Por eso es que hay que hablar bien fuerte y clarito para darse. Pero yo no lo culpo mío, porque es que yo no hubiera ido al colegio. También sería un perrito como usted que mueve la colita y ladra. Yo no ladro, Florecito. Yo muerdo y no suelto hasta que mato. ¿Cómo ves? Así como es. Voy a encerrar un día en una jaula para que me maten. Pero hoy no. A trabajar tortugas. A ver, los veo. A ver. No, es que usted no me está entendiendo, comandante. Yo tengo aquí el documento en mis manos y eso no dice 33 personas. Yo necesito eso para 33 personas, ¿me entiende? No me interesa, dígale que el gallo Quintanilla... No, es más, vamos a hacerlo oficial. Dígale que el presidente municipal de Matamoros está dando esta orden y hágale como pueda, ¿me está entendiendo? Quiero este documento... Quiero este documento arreglado en mi escritorio en menos de 24 horas. ¿Estamos? Hágale. Ay, no, ¿y usted cómo me reconoció, parce? Yo siempre que estoy de incógnito, todo el mundo se da cuenta que soy yo. No, pues quién sabe, mija, quién sabe cómo fue que la reconocí. Cuéntame qué hace con ese disfraz. ¿De quién está escondiendo ahora, Pues, ¿cómo que? ¿Quién? Sí, ¿de quién? De su esposa, ella es una tatacoa, ella está toda brava conmigo cada vez que yo vengo a visitarlo. Y yo, pues, para evitarme problemas, porque devuelve como una leona, parce. De verdad, qué pereza esa peleadera, ¿no? Sí, pero no se preocupe, tú me haces ese rollo, que a usted le cae bien, sabe que me ayudó ahí con el triple R y toda esa cosa, mija.
¿Qué es esto? Son unos tiquetes al Caribe. Ustedes dos se merecen ese descanso. No, mijo, ¿cómo crees? Esto no lo puedo aceptar. Vicenta, acéptamelo como un amigo. ¿Sí? Como si yo fuera el padrino de bodas. Pues es que el mejor regalo ya me lo diste. Y esa es la visa de Aida, ¿no? ¡Ay, parce! Hija, muchísimas gracias por el regalito que me vino a dar, ¿eh? Ay, yo estoy tan preocupada, gallo, parce, porque es que usted se imagina la agenda toda ocupada que va a tener de ahora en adelante, ¿no? Usted me tiene que sacar el ratico, ¿no? Por supuesto, mija, sabes que usted que tiene las puertas abiertas. Usted es bien recibida aquí siempre. Patrón, estamos aquí afuera del palenque y la cosa está muy caliente. Pero me vas a manchar, cabrón. Ya. Mire, patrón, los aceros se agarraron a medio Matamoros de guaruras. Yo veo en Chino entrar al palenque. ¿Y eso a mí qué, Amaro? ¿Desde cuándo ha sido un problema para vos estar entre la espada y la pared? Explícame. El plan se hace porque se hace. Llegas acá, agarras a las mujeres y a los niños y te los llevas. Si le tienes que pegar un tiro a medio Matamoros, se lo pegas. Si me tienes que pegar un tiro a mí, pues me lo pegas también. ¿Entendido, patrón? Ahí vamos. No. Respuesta equivocada, Pues vamos a empezar a sacarte la sangre de a poco. ¡Habla! ¡Habla! ¡O te mueres desangrado! ¡Habla! ¡Ya! ¿Dónde está el rancho del Indio Amaro? ¡Habla! ¡Ey! ¡Papá! ¡Chayo! ¿Qué haces ahí? No, por favor. ¡Ey! No. No, pero tranquilo, mijo, tranquilo. No. Ni se te ocurra. ¡Chayo! ¡Corre! Vamos. ¡Eres su cara! ¡Me voy a acordar! Así te quería agarrar, tecolote. Este vato es uno de los tijuanos. Él estaba en el desierto el día que los rescatamos. Ahorita me lo tengo que llevar porque no ha soltado toda la sopa. ¡Agárrenlo! Le vamos a dar unos masajes, para que empieces a cantar. Sé que no quería que la tocaran. Cuando la atrapen, no, pero cuando la traigan se las voy a soltar un ratico. Pero ¡ojo! Nada serio, malparidos. La necesito con la carita divina para que llegue hermosa a nuestro matrimonio. ¿No me crees, Indira, o qué? No, sino que yo no me casaría con un hombre que me esté torturando. ¿Qué tal con uno que te libere de la tortura, Indira? Todo es un teatro, Indira. Lo que pasa es que vos no lo entendés porque vos sos una tonta. Mira, Vicenta se muere por Phillips. A esos dos es imposible separarlos. Mucha gente lo ha intentado y nada. Las grietas están sembradas, Indira. Si no, ¿quién crees que fue el que juntó al gringo con su exmujer y con su peladito? ¿O crees que yo los junté simplemente porque es que necesito que el peladito tenga un papá? Ah, vale que no me conocieras, Indira. Vicenta y yo nos vamos a casar en una gran fiesta. Le vamos a mandar invitación a todos los aceros, a vos también, si querés ir. Y después viene la matazón multitudinaria. Una boda a lo Kill. Esto no va a ser como la última vez que casi nos matan. La emboscada de la vez pasada fue mi culpa, Bebote. Eso no va a volver a pasar. Hoy acabamos con el rancho del Indio y cada uno de sus hombres, ¿entendieron? Todas las camionetas quiero que estén atentos, que estos camionetas pueden salir en cualquier segundo. Y quiero que escuchen algo. No quiero sobrevivientes, ¿está bien? Hágale. Ahí vienen.
Tenemos que sacarlo del rancho inmediatamente. ¿Oíste? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Los Acero Quintanilla van a entrar al rancho en cualquier momento. Vienen con muchos hombres. Están acabando con el primer anillo de seguridad muy rápido. Hay que sacarlo, señor. Están invadiendo el rancho porque saben que el indio no está acá, pero ¿cómo llegaron? ¿Quién me traicionó a mí? Ah, ahorita lo más importante es que sepan que no está en este lugar. Y después buscamos al soplón, señor. Tampoco es que le desee la muerte a Rosca, ¿sí me entiende? ¿Por qué no? Pero es que yo en este momento yo no sé quién es bueno, quién es malo, quién es quién. Ni siquiera sé quién es el señor Romero, parce. ¿Y qué más falta? Ya todo está listo, señor Romero. Las lanchas y los hombres que pidió. Y nuestra gente en México está buscando a Amaro Rodríguez. También estamos preparados para mandarle un equipo que lo lleve y se encuentre con usted a un lugar mucho más seguro. Más a su altura. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar aquí un par de días. Yo voy a aprovechar la situación. En este momento el perfil bajo es lo que me funciona. Es que estos malparidos creen que nos dieron un golpe importante a mi organización. Así que van a bajar la guardia y eso nos conviene a nosotros. Entendido, señor Romero. Seguimos en alerta. Antes de que me olvide decirle a mi socio, por favor, que dentro de muy poquito lo va a buscar, que lo necesito. Aquí está, señor Romero. Vino cuando se enteró de lo que estaba pasando en México. Socio, qué gusto saber de vos, señor presidente. A sus órdenes, señor Romero. Como siempre. Mira, mija, Chayo va a estar bien, ¿eh? Cuando yo apenas empezaba de coyote, pues ella era bien... ¿Qué pasó? ¿Te sigue la panza? Baby. Sí. Baby, ¿qué tienes? Estoy bien. ¿Qué Nada te más duele? un piquete, hombre, un piquete y ya. Hey, Bebote. Bebote, ¿por qué no me contestan, madre? ¿Cómo están? ¿Ya tienen a todos? Perdimos comunicación con Salvador. Está conmigo ese gallo. Por favor, rescaten a Felipito y a él y a Rosario, por favor. A ver, Bebote, te voy a encargar una sola cosa. No quiero que te muevas de ahí, si no salen todos sanos y salvotamos. Dígame. Gallo. Todo. ¿Qué fue, Filip? Voy inmediatamente para allá para ayudarlos. No, amigo. No se ocupe aquí, no le haga. Miren, nosotros estamos enteritos. Los tijuanos les partimos su madre. Ahorita el Bebote se lanzó para allá como con unos 3 inmigrantes que estaban aquí secuestrados. El chavalón no se preocupe. Él está bien. Estoy seguro de eso. Hijo de su... Pero aquí ya no hay espacio. Tenemos el búnker lleno con los 30 migrantes que rescatamos del desierto. Por supuesto que nosotros en la PGE en México estamos al tanto de todo, pero esta es una operación de frontera y estamos trabajando de manera conjunta con la gente del ICE. Pues invéntate una manera distinta, cabrón. ¿Qué pasó? Pues ni los agentes mexicanos ni los de acá de Estados Unidos han podido acceder a la zona donde se cayó el vehículo. Y esta es hora que no podemos confirmar la identidad de ese cuerpo. Ni sabemos tampoco dónde está el indio Amaro. A ver, ven para acá, mira. Aquí tengo las imágenes satelitales de la camioneta justo antes del choque. Mira. Esta es la camioneta antes de que caiga. ¿Ves que hay 2 cuerpos adentro? Y aquí está cuando ya se impactó. La imagen térmica me da solamente una concentración de calor cerca de la camioneta. Que sería el presunto cuerpo de Cárdenas, ¿no? Sí. ¿Y el del indio Amaro? Ahí está. Ahí se ve a alguien huyendo hacia el lado mexicano de la frontera. Es tu jurisdicción, Mendoza. Escapó. Ese desgraciado escapó antes de estrellarse. Déjame llamar para que peinen la zona. Puedes engañar a todos menos a mí, ¿eh? Su madre, hombre, me asustas. ¿De qué hablas, mija? Estás embarazada. Ya lo sé, lo veo en tu cara. ¿Quieres acabar con esto? Chava. Acabemos con esto. Juntos. Como debió haber sido desde el principio. ¿Eh? Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? ¿Eh? Con
Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.